Hoy día vamos a hablar sobre una noticia de religión y política. Para eso hemos escogido la noticia que se está dando en estos últimos días en Estados Unidos, el caso del aborto. La Corte Suprema de Estados Unidos tomó la decisión de anular el histórico fallo de Roe vs. Wade, que fue vigente desde 1973, el cual ayudó para abrir muchas puertas hacia la interrupción del embarazo, y fue considerada como un derecho constitucional. La Corte anuló para todo el país, pero tomó la decisión de que cada estado podría limitar o prohibir el aborto. Se podría decir que 50 de las jurisdicciones del país podrían restringir el aborto. Los jueces sostuvieron que la resolución del emblemático caso Roe vs. Wade estuvo incorrectamente electorado, porque la Constitución Nacional no menciona específicamente el derecho a abortar. Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, 3 jueces progresistas, siguieron con la lógica y votaron en contra de la decisión del tribunal. Se lamentaron y dijeron, sobre todo por las millones de mujeres que hoy han perdido un derecho fundamental constitucional. En la parte de religión tenemos a los obispos católicos del Vaticano. Sobre la anulación de Roe vs. Wade ya se estaba viendo días atrás, ya que se había filtrado un borrador con la opinión mayoritaria de la Corte Suprema. Los obispos se hicieron presentes e invitaron a rezar el rosario juntos el viernes 13 de mayo. Rezar por la nación, por la integridad de nuestro sistema judicial y que todos los poderes del Estado se dediquen a buscar el bien común. Todo esto sucedió el 11 de mayo. En junio 24, la Corte Suprema declaró la anulación y los obispos dijeron lo siguiente: un día histórico de la vida de nuestro país. El Vaticano también se hizo presente e hizo reacción con satisfacción a la decisión de la Corte Suprema. Dijo lo siguiente: es una poderosa invitación a reflexionar juntos. La Pontificia Académica para la Vida, o sea el Vaticano, se unió a la declaración de los obispos católicos de Estados Unidos. Manifestaron lo siguiente: desarrollar opciones políticas que promueven condiciones de existencia a favor de la vida, sin caer en posiciones ideólogas a priori. También tenemos la parte política, que está presente Joe Biden, llamando error trágico a la decisión de la Corte Suprema. Desde la Casa Blanca, el mandatario expresó que a partir de ahora las mujeres están en riesgo y que se estaban retrocediendo 150 años. En tanto asegura que peleará a los derechos femeninos e insistió a los votantes que elijan legisladores al Congreso que abogue para el derecho al aborto como un aspecto universal y legítimo. También se expresó el fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, que ha prometido en un comunicado que el Departamento de Justicia del país seguirá trabajando sin descanso los derechos reproductivos de las mujeres, a pesar de esta decisión. El integrismo fundamentalismo judío ha referido a un fenómeno reciente instaurado en el siglo XVIII, con los judíos ortodoxos, quienes al ver el surgimiento del Haskalah, el movimiento de la ilustración judía, y con la entrada de los judíos en la sociedad europea, vieron cómo sus costumbres fueron mancilladas, cambiadas y algunas dejaron de tomarse en cuenta. Tras ver esto, estos judíos ortodoxos decidieron luchar por mantener estas costumbres vivas y fieles a los textos sagrados del Torá y el Talmud. En cuanto al cristianismo, el integrismo es un movimiento ultraconservador surgido a finales del siglo XIX. Este movimiento se caracteriza por la intransigente creencia en la Biblia y en la historia que ésta cuenta, como lo puede ser la creación del planeta en 7 días o la creación del ser humano, rechazando así rotundamente cualquier otra teoría que vaya en contra de estas, como puede ser la teoría de la evolución de Darwin. El integrismo fundamentalismo en el cristianismo se divide en 2 ramas: el cristianismo evangélico y en los bautistas fundamentalistas. En cuanto al Islam, el integrismo de esta se debe a la búsqueda de volver hacia los textos sagrados. Estos textos son el Corán, la Suná y el Sharia, que en español significaría la ley revelada. Esto con el fin de rescatar los valores característicos del Islam, la restauración del Estado Islámico y oponerse finalmente a todo lo que se instauró en la sociedad musulmana a modo de innovación. Para tener en cuenta, primero el Papa Juan Pablo II y Papa Benedicto XVI lo llamaban como una semilla que se convirtió en árbol y luego dio frutos. Por ende, lo que trata esto es de una nueva visión dentro de la Iglesia Católica sobre
la modernidad, ya que anteriormente el hecho de tener otra religión o simplemente ser laico era castigado con violencia, etcétera, pero ahora en la época moderna ya no se puede. Por ende, esto es como algo más, como que establece puntos más comprensivos hacia la época moderna, hacia las personas, hacia la sociedad, y también permite que las personas laicas y de otras religiones, si así lo desean, tengan mayor participación dentro de la Iglesia Católica. Para brindarles datos, este concilio se inauguró con el Papa Juan Pablo XXIII el 11 de octubre de 1962. La cumbre duró hasta el 8 de diciembre de 1965, siendo cerrada por una misa presidida por el Papa Juan Pablo VI. Esta cumbre tuvo 4 partes, 4 sesiones, las cuales se llamaron Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium y Gaudium el Spes. Esas son las 4 sesiones que tuvo este concilio. Para poder hablar sobre la corrupción y las controversias que existen dentro del Vaticano, bueno, somos conscientes que a lo largo de la historia hemos podido ver cómo la Iglesia Católica a veces está envuelta en diferentes escándalos, ya que muchos vienen de épocas antiguas, como empalamientos, como persecuciones, pero ahora, siendo más concisos, hablando de la actualidad de los últimos años, vemos cómo sacerdotes, cardenales, etcétera, están envueltos en diferentes delitos de corrupción, también están acusados de abusar de su poder, de quizás ultrajar menores, cosas que sí han sido realmente comprobadas. Uno de los últimos casos que ha sido el más sonado, que es un tema de corrupción económica dentro del Vaticano, es sobre el cardenal Beccio, por mencionar uno. La inferioridad de la mujer en el plano social y jurídico se manifiesta en otros momentos, como en la ley. De estas controvertidas leyes se deduce una sustancial diferencia de estatus derivada del reparto de los diferentes papeles que ambos sexos desempeñaban en la sociedad y en el que el hombre salía favorecido. De un modo simple pero claro, la mujer por tradición se dedicaba a labores domésticas y al cuidado de hijos, mientras que el hombre aportaba el sustento económico a la unidad familiar. El uso del velo, más que un precepto religioso, era un convencionalismo social considerado un símbolo de honestidad, castidad y honor, y un signo de distinción que en su momento diferenciaba y separaba a las mujeres libres de los grandes palacios y a las esclavas que libremente se movían por la calle. No le está negado a la mujer instruirse en la ley religiosa, al contrario, pues al parecer el profeta deseaba que estuvieran tan bien instruidas como los hombres. La labor fundamental de la mayoría de las mujeres fue el cuidado de la casa, del esposo y de los hijos. Dentro del hogar sobresale su papel como madre. También están obligadas, según el derecho maliquí, a los servicios de la casa, como hacer el pan, barrer, cocinar, cuidar los enseres, etc. Los problemas del siglo XX no son tan diferentes a los de la adolescencia. Un crecimiento rápido que excede la capacidad de las organizaciones para gestionarlo, una emoción incontrolable y una desesperada búsqueda de la identidad. Pero después de la adolescencia llega la madurez, en la cual el crecimiento físico, con todas sus dificultades inherentes, llega a su fin, pero donde se sigue creciendo en conocimiento, en espíritu y en comunidad. Es esto lo que esperamos también como especie humana. Sin embargo, durante el siglo pasado no hizo sino consolidarse el dominio dogmático de una visión magufa de la economía que, del mismo modo que el cristianismo o el islam se elaboran como doctrinas religiosas basándose en creados previos, hundiría sus raíces en mitos previos con siglos de antigüedad y un inmenso poder cultural. El mito del progreso, el mito del excepcionalismo humano o el mito de la separación y dominio del Homo sapiens con respecto al resto de la biosfera.